Imelda, para los que no me conocen, y es un gusto para mí estar en este lugar con ustedes. Es una bendición compartir la palabra de Dios, pero pues es una responsabilidad también, ¿verdad? Entonces yo les invito para que me apoyen y juntos podamos aprender en esta mañana. Y vamos a continuar con la serie Las parábolas de Jesús. Y en esta mañana vamos a ver el tema número 12, que corresponde a la parábola del fariseo y el publicano, la cual se encuentra registrada en el Evangelio de Lucas 18, 9 al 14. Y conforme vayamos explicando cada versículo, le vamos a ir dando lectura. Amén. Pero antes de ir ahí, yo les pido que me acompañen a hacer una oración para que Dios respalde este tiempo, nos enseñe y nos hable y se cumpla el propósito de este mensaje, ¿sí? Amado Dios, te damos muchas gracias, mi Señor, por este tiempo que tú nos permites de estar en esta tu casa, Señor. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes, nos prepares, Señor. Prepara nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, Señor, nuestro espíritu, para que podamos recibir tu palabra, Señor, con gratitud y con humildad, sobre todo, Señor, reconociendo tu poder, tu grandeza y todo lo que tú, Señor, has hecho y vas a hacer en nuestras vidas, Señor. Bendice este tiempo, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Vayamos al Evangelio de Lucas, hermanos, 18, 9. Si ya lo tiene, le damos lectura. Amén. Dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Jesús introduce esta parábola confrontando la actitud de los fariseos. Si se da usted cuenta, aquí vemos dos actitudes que Jesús describe y Jesús describe la condición del corazón del ser humano. ¿Cuántos saben que Jesús ve todo lo que está dentro de nosotros, de nuestro corazón, verdad? Aquello que nosotros no podemos ver de la otra persona, Dios sí lo ve, porque Él escudriña, dice, el corazón y conoce los pensamientos y aún las intenciones, ¿verdad? Entonces, lo que usted está pensando en estos momentos, Dios lo sabe, ¿sí? Y por eso esta palabra su palabra es tan eficaz, porque Dios no se equivoca cuando Él nos dice algo. Él va al punto y es certero en cada instrucción, en cada principio que nos enseña, porque nos conoce perfectamente, hermanos. Nosotros vemos las apariencias, ¿verdad? Y nos dejamos llevar por lo que nuestros ojos ven, pero Dios se va mucho más allá del corazón, en lo más profundo. Y se me hizo tan significativo el último canto, porque resume esta enseñanza que vamos a ver en este día. Y entonces aquí encontramos dos actitudes que Jesús reprueba del ser humano, que es la confianza en sí mismos y el menosprecio a los demás. La confianza en sí mismos la confianza en sí mismos viene de una palabra griega que significa convencer o asegurar una idea o un pensamiento mediante un argumento falso, ¿sí? Hay personas que se creen buenas, que aseguran, que están convencidas mediante argumentos falsos, ¿verdad? Pero están convencidas de que son buenas personas y que agradan a Dios. Y lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana es que aún aquellas cosas buenas que hacemos, Dios quiere llevarnos a identificar
de dónde se producen, si se están produciendo realmente de una motivación correcta o de una mala motivación. Porque es fácil distinguir las cosas malas, ¿verdad? Que se ven, ¿verdad? Pero hay cosas que parecen buenas. Y entonces, y ahí es lo difícil de distinguir si realmente es bueno, porque hay cosas buenas que nacen de un corazón incorrecto y que a Dios no le agrada. Y eso es lo que Dios nos quiere enseñar, a que veamos, aprendamos a distinguir realmente de dónde están haciendo o de dónde se origina aquello que hago. Esta palabra de aquí de confiar de la confianza en sí mismo se desprende también la palabra autojustificación. Y esta palabra viene de una palabra griega y dice, denota el intento humano de fabricar la propia inocencia o ganar la aprobación divina por méritos propios. ¿Cuántos saben que nosotros no podemos alcanzar el favor de Dios por nuestras propias fuerzas o por nuestras propias obras? ¿Verdad que no? Pero la autojustificación, eso es lo que cree. Y la palabra menospreciar significa reducir a la nada, reprobar y despreciar. Y es una de las expresiones que se usa en el griego, una de las expresiones más fuertes para describir un desprecio absoluto. Por lo tanto, hermanos, la autojustificación y el menosprecio no solo son defectos, no solo son errores, no solo son actitudes delante de Dios, son pecado. Porque nacen de un corazón orgulloso y soberbio. ¿Verdad que sí? Porque aquel que dice, yo puedo, yo hago esto, yo hago aquello, se origina del orgullo. Y saben ustedes que el orgullo, cuando nosotros hablamos del orgullo, hermanos, estamos hablando del pecado que originó la rebelión de Satanás contra Dios. Entonces, es algo grave, ¿verdad? El orgullo no es cualquier cosa. Y fíjese, recordemos, hermanos, porque podemos pensar nosotros, yo no tengo orgullo en mi corazón, ¿verdad? O hay cosas que no las podemos o no las vemos malas de las que hacemos. Pero recordemos que aunque ya somos cristianos, estamos en un proceso de santificación, de perfección. Aún no somos perfectos. Todavía está en nosotros la naturaleza pecaminosa, esa que hace las cosas que no le agradan a Dios. Y aunque a veces ya no queremos pecar, ya no queremos hacer cosas incorrectas porque venimos y aprendemos de la palabra de Dios y Dios nos enseña y nos redarguye, pero de repente surgen detalles, cosas que sabemos que no son agradables delante de Dios. Y Dios quiere tratar con todas esas cosas que hay en nuestro corazón, con esas actitudes. Pero sabe, hermano, Dios no solo se centra en corregir actitudes. Él no solamente quiere corregir, Él quiere llegar a la raíz del problema. ¿Sí? Dios quiere tratar con la raíz de esas actitudes que manifestamos y la raíz de la autojustificación, de la arrogancia, de la autosuficiencia y del menosprecio, es el orgullo y la soberbia. Y es peligroso, hermanos, porque destruye. El orgullo daña nuestra relación con Dios y nuestra relación entre nosotros, con las personas que están a nuestro alrededor. Fuimos creados para vivir en dependencia de Dios y en buena relación con los demás.
Eso es lo que Dios quería de nosotros, ¿sí? Pero el pecado dañó este propósito original. Por eso, enseñar sobre el orgullo requiere exponerlo no solo como un defecto, ni como un sentimiento, sino como el pecado, como pecado. Amén. ¿Qué es una parábola? La palabra parábola significa comparar, pero yo encontré otra definición o otro concepto que me llamó la atención en el diccionario secular. Dice que parábola significa colocar al lado de. En otras palabras, lo que significa es poner una historia terrenal al lado de una verdad espiritual, ¿sí? Y esto es precisamente lo que hace Jesús. Toma la historia del fariseo y el publicano y la pone al lado de una verdad espiritual que es la que nos quiere enseñar. ¿Y por qué hace esto? Para que podamos, una vez que podemos tener las dos cosas, podamos identificar con más facilidad aquellas cosas que están escondidas detrás de las buenas obras. El orgullo, hermanos, ese es el primer punto. El orgullo que se esconde detrás de una apariencia religiosa. Eso es lo que aprendemos en estos versículos del 10 al 12. Y por eso, hermanos, por eso Jesús enseña mucho con parábolas, porque las parábolas no solo informan, sino ilustran el problema del corazón. Revela actitudes ocultas, rompe apariencias religiosas y deja una imagen inolvidable para examinar nuestro propio corazón. A Jesús no le basta solamente con el versículo 9, porque ahí él ya nos dice qué hay en nuestro corazón, ¿verdad? Dos actitudes que no le agradan, que es la autoconfianza y el menosprecio a los demás. Pero ahora él dice, lo voy a ilustrar para que lo vean con más claridad. Entonces él toma esta historia y la parábola del fariseo y el publicano, hermanos, es la ilustración perfecta del orgullo que se esconde detrás de la espiritualidad, detrás de la religión, detrás de las buenas obras. Vayamos al versículo 10 de ahí mismo. Y dice así: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. 2 hombres, 2 corazones y 2 resultados. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran miembros de una secta judía y eran muy rigurosos y estrictos en el cumplimiento de la ley. Pero ante la sociedad de ese tiempo, los fariseos eran vistos como el ejemplo más alto de espiritualidad y de santidad y obediencia a Dios. Para muchas personas, los fariseos eran los más cercanos a Dios. Pero, y aquí, hermanos, está el impacto de esta parábola, porque mientras la gente veía a los fariseos como los más puros, como los más consagrados, Jesús veía lo contrario, porque Jesús no solamente estaba viendo la apariencia, él ve el corazón. Y Jesús conocía perfectamente las intenciones de los fariseos, su corazón, su verdadera realidad, su verdadera condición.
Entonces, a Jesús no podemos engañarle, ¿verdad? Podemos impresionar a la gente, pero a Jesús no lo podemos impresionar porque Él ve todo lo que está dentro de nosotros. Como le dijo a Samuel, ¿verdad? La gente ve lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Y así es nuestro Dios. Vamos a ver las características del orgullo que se manifiestan a través de la actitud del fariseo. Vayamos al versículo 11, que dice así: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Esta expresión describe la confianza ciega que el fariseo tenía de sí mismo. Y esto es lo que hace el orgullo, hermanos. El orgullo se compara con el imperfecto para sentirse perfecto. El orgullo se compara con el pecador para sentirse santo, para sentirse puro, ¿verdad? Pero yo quiero decirles que la espiritualidad, la santidad, no se mide con el pecado del otro. Porque es fácil, ¿verdad? Es fácil si uno se compara con uno que es más pecador que nosotros, por supuesto que vamos a sentirnos puros, ¿verdad? Y no vamos a reconocer nuestra condición. Pero la medida perfecta es la santidad de Dios, como lo que hizo Isaías. Vayamos a Isaías 6, del 1 al 5. Dice así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Cuando Isaías se ve frente a la santidad de Dios, entonces reconoce su verdadera condición. Cuando nos medimos con la santidad de Dios, entonces vamos a reconocer realmente nuestra condición y nuestra necesidad de Dios. ¿Sí, hermanos? Entonces vamos a decirle a Dios: Señor, límpiame, purifícame, examíname y ve en mí la perversidad que hay. Hermanos, la naturaleza caída está todavía en nosotros, en nuestros miembros. Y entonces estamos expuestos todavía a cometer errores, pecado. Por eso aquí la importancia de depender siempre de Dios, porque sin Dios erramos fácilmente, hermanos, nos equivocamos fácilmente. Vamos a ver, ¿qué más oraba el fariseo? Dice: te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Esta última expresión es una expresión despectiva, de menosprecio. Y esto es lo que hace el orgullo. El orgullo necesita rebajar a alguien
para sentirse grande. Y el juzgar a los demás, hermanos, es creer que otros valen menos porque fallan, porque pecan o porque no son como tú. A veces esperamos y decimos o pensamos, si no es como yo, si no hace las cosas como yo, está mal, ¿verdad? Y eso es orgullo. Pero mire lo que dice la Biblia en Mateo 7, 1 y 3. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Y por qué miras, en el versículo 3, y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Somos muy buenos para señalar el pecado del otro, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Hermanos, yo cuando estaba estudiando, créame, le voy a decir algo. Mientras estaba estudiando estos pasajes al inicio, de verdad yo decía, Señor, a veces pues ya nos confiamos y pensamos que estamos bien. Y iba leyendo y yo decía, pues yo me identifico con el publicano. Pero, ¿cuál fue mi sorpresa? Que mientras iba leyendo, de verdad veía rasgos, más adelante lo vamos a comprender mejor, pero iba viendo rasgos de los fariseos y yo decía, Señor, ayúdame, porque de verdad a veces criticamos a los fariseos, nos sorprendemos de su actitud, de cómo ellos se conducían, pero cuando Dios te lleva a ver tu condición y a ver ahí esos lugares recónditos de tu corazón, descubres muchas cosas que hasta te sorprenden de ti mismo, de ti misma. Y dices, Señora, ¿a poco soy capaz de hacer esto yo? De verdad, entonces, y Dios, eso es lo que Dios quiere, o sea, que llevarte ahí a ver tu condición, no la condición del otro, hermanos, porque luego venimos a la iglesia y decimos, ay, si mi esposo escuchara esta palabra, si mi hijo escuchara esto, no sé, o sea, y queremos que todos escuchen porque pensamos que todos están mal, pero Dios quiere que nosotros, Dios quiere hablarnos de una manera personal a nosotros. Entonces, al final, y orando, yo decía, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Y Dios me decía, quiero que te identifiques con el fariseo, pero que respondas como el publicano, que te humilles, que reconozcas tu condición, que me pidas perdón, que dependas de mí, que hagas a un lado tu ego y que me des la gloria. ¿Sí? Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Entonces, el orgullo compite, menosprecia, pero la humildad honra. La humildad escucha, sirve y reconoce el valor de los demás. ¿Sí? Hay personas, hermanos, que viven tratando de sentirse superiores, buscando aplausos, reconocimiento y pisando a otros para elevarse, para verse ellos. Pero cuando venga ese sentimiento de superioridad, recuerda esta palabra. Recuerda que en lugar de juzgar, Dios quiere que tengamos compasión y orar por los demás, porque quizás tú vas a ver, si cuando tú veas que tu hermano está errando, está pecando, no lo juzgues, ora por él y ten compasión de él y anímalo y levántalo y ayúdalo, porque eso es lo que Dios hace con nosotros. Imagínense si Dios fuera tan severo como nosotros, el ser humano es severo con los errores ajenos, ¿verdad? Pero gracias a Dios que Él no es así con nosotros. El orgullo entonces es destructivo, hermanos. Nos engaña a nosotros mismos. Dios no habla de soberbia solo para corregir una conducta, sino porque quiere transformar el corazón.
y llevar al ser humano a que reconozca su condición y su necesidad de Dios. Amén. Dios, hermanos, quiere hacernos libres de nuestros propios pecados. ¿Qué más oraba el fariseo? Dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. El fariseo habla mucho de sí mismo. Su oración no es una súplica, ¿verdad que no? Su oración es una lista de sus logros, de sus buenas obras. Y esto es lo que hace el orgullo. El orgullo habla mucho de sí mismo, de sus habilidades, de su conocimiento. El fariseo basaba su valor en sus logros, pero ¿sabe qué, hermanos? Si nosotros medimos nuestro valor de acuerdo al concepto que tenemos de nosotros mismos, basado en nuestros logros o en nuestras buenas obras, vamos a construir una imagen falsa de nosotros mismos. Mire lo que dice Gálatas 6:3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a él mismo se engaña. Sin Dios, hermanos, sin Dios no somos nada. El que nos da el valor y el que nos posiciona en un lugar es Dios. Es gracias a su sacrificio, a su obra, a lo que Cristo hizo por nosotros. El valor, nuestro valor está en la cruz del Calvario, ¿sí? Ahí nosotros tenemos sentido, tenemos propósito, tenemos valor. Y fue por la obra de Cristo, no es por nosotros. Entonces, no se trata de quién hace más, sino de quién depende más de Dios. ¿Sí? Ser cristiano, hermanos, no se trata de cumplir ritos religiosos. Se trata de obedecer y amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser y y servirle por gratitud, ¿verdad? Por todo lo que Él ya hizo por nosotros. Él ya nos ha dado suficiente, hermanos. Si nos da, está bien, y si no nos da, está bien. Pero ya nos dio mucho, nos regaló su salvación, nos rescató del pecado, de la condenación, del infierno. Entonces, Cristo ya hizo mucho por nosotros. Y mientras yo estudiaba esto también, hermanos, me recordó la palabra que Samuel le dijo a Saúl cuando Dios le dio una instrucción al rey Saúl y no hizo tal cual era la instrucción. Vino Samuel y le dijo, ¿acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Porque Saúl todavía le ofreció holocaustos, le ofreció ofrenda, pero no hizo bien las cosas. Entonces Samuel decía, ¿tú crees que con eso, con tus sacrificios lo vas a agradar? Ya lo desobedeciste. Y dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, ¿sí? Es bueno servir, hermanos. Qué bueno para los que estamos sirviendo, para los que venimos a la iglesia, asistimos y vamos adelante, es bueno. Pero lo que aquí Jesús está reprochando no es las cosas buenas que hacemos, sino lo que está detrás, ¿sí? Detrás de aquello que hacemos, nuestra motivación. El orgullo cree que sus acciones lo hacen aceptable delante de Dios. Pero ¿sabe cómo Dios ve nuestras justicias, nuestras propias justicias? Como trapo de inmundicia, como suciedad.
Si gusta nada más anote Isaías 64:6. Pero así es como Dios ve nuestras obras, esas obras que nacen de nuestra tendencia humana, esas obras que nacen de la carne, esas obras que nacen de una mala motivación. Eso es lo que Dios ve como trapos de inmundicia. Entonces, el fariseo hacía cosas buenas, cosas correctas, porque orar, ayunar y diezmar son cosas buenas, ¿verdad que sí? Y Dios dice, sigan haciendo eso, no dejen de hacer eso, pero tengan misericordia, hagan justicia y obedezcan. Entonces, lo que Dios quiere es que a eso que hacemos simplemente lo hagamos con una buena motivación. Y yo les pregunto, hermanos, ¿cómo nos presentamos delante de Dios? ¿Cómo estamos orando delante de Dios? ¿Realmente nos presentamos con una actitud correcta o con una actitud como el fariseo? A veces, porque muchas veces en lugar de llegar con Dios, adorarlo y orar de una manera correcta, llegamos acusando a los demás, ¿verdad? O señalando el pecado de los demás. Dios quiere que seamos honestos, transparentes y que reconozcamos nuestra necesidad. Como cristianos, hermanos, debemos atrevernos a decir, me equivoqué. No sé cómo manejar esto, necesito ayuda, porque eso es humildad. La humildad reconoce que no puede solo, ¿verdad? La humildad se apoya en los demás. Y gracias a Dios que tenemos hermanos cuando estamos pasando por un problema o por una situación difícil, acudimos a los hermanos y recibimos ánimo, ¿verdad? Y recibimos apoyo y oración y necesitamos de los demás. Entonces, reconocer que nos necesitamos unos a otros es humildad. Y Dios quiere, hermanos, quitar del orgullo, de nuestro corazón el orgullo, la soberbia, la arrogancia, el egoísmo y producir humildad. Dios quiere producir en nuestro corazón humildad, amor, mansedumbre y compasión. Y número 3, la humildad es el antídoto del orgullo. Fíjese, le voy a leer esto. Ninguna enseñanza sobre el orgullo está completa sin mostrar el camino opuesto. Y es lo que Jesús nos va a mostrar aquí. Y enseguida, en el versículo 13, dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Qué diferencia, ¿verdad?, de la oración del fariseo. Aquí en este versículo, hermanos, la palabra más que vemos aquí es una conjunción adversativa que se utiliza en este pasaje para establecer un contraste entre la actitud del fariseo y la actitud del publicano. Jesús usa contrastes visuales para mostrarnos cómo el ego roba la gloria que le pertenece a Dios. Por eso Dios aborrece todo lo que salga de nuestro ego, hermanos, porque le quita el trono a Dios. ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran judíos que trabajaban como recaudadores de impuestos para el Imperio Romano. Y trabajar para Roma era
para los judíos era ayudar al opresor, ¿sí? Porque ¿cuántos saben que en ese tiempo los judíos estaban bajo el dominio de Roma? Entonces, cuando alguien trabajaba a Roma era como ayudar al enemigo. Y por eso los publicanos eran despreciados dentro de los judíos. Los publicanos, o ser un publicano, era sinónimo de traición, de corrupción y de impureza. Porque por el puesto que ellos tenían, era fácil enriquecerse de manera ilícita. Entonces, por eso los catalogaban como corruptos. Y también decían que eran impuros. Por eso los fariseos decían, como ellos trabajan con Roma y tienen contacto con los gentiles, tienen contacto con los romanos, entonces son impuros. Eso decían los fariseos. Entonces, por eso los menospreciaban. Y para los fariseos era imposible que un recaudador de impuestos se convirtiera o creyera en la palabra de Dios, en el concepto que ellos tenían. Pero yo creo, hermanos, digo, esto es algo mío, yo me imagino que mientras Jesús estaba contando esta historia, me imagino que venía a su mente Mateo y Zaqueo, porque Mateo era un publicano. De ahí Dios lo rescató, Jesús lo llamó, y Mateo fue un discípulo de Jesús. Entonces, creo que cuando Jesús estaba tomando la imagen o el ejemplo de un publicano, venía en su mente cómo Mateo, siendo un recaudador de impuestos y que era catalogado, los recaudadores, como traidores, corruptos e impuros, Mateo se convirtió, ¿sí? Y venía tal vez a su mente Zaqueo. Zaqueo no solamente era un trabajador simple, ¿verdad? Común, dice la Biblia que era el jefe de los publicanos. Y cuando tuvo su encuentro con Jesús, Jesús capturó su corazón y se convirtió, y dice que fue salvo, ¿verdad? Entonces, lo que para los fariseos era imposible, Jesús lo logró. Y Jesús toma a estos publicanos como ejemplos de humildad. Esto traía o producía incomodidad en los fariseos, porque ellos se sentían puros. En contraste con el fariseo, hermanos, el publicano, mire lo que oró. Versículo 13 dice: mas el publicano, estando lejos, ¿qué dice? No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. Esta es una expresión de reverencia ante Dios. Esto es lo que hace la humildad, hermanos. El publicano no llegó con soberbia, ¿verdad? Llegó con reverencia ante Dios. La humildad, en contraste al orgullo, no es apariencia, es quebrantamiento real, es quebrantamiento genuino, verdadero y sincero. Y eso es lo que Dios quiere producir en nosotros. ¿Qué más dijo el publicano? Dice, seguimos ahí la lectura, dice: Dios, sé propicio a mí, pecador. El publicano se declara culpable delante de Dios, reconoce su condición y dice: yo soy pecador, a diferencia del fariseo, ¿verdad? Eso es lo que hace la humildad en contraste con el orgullo. El humilde no se justifica.
confiesa su pecado y se arrepiente, hermanos. ¿Qué más dijo? Dice, sé propicio a mí. Esta expresión denota clamor por el perdón de Dios. El publicano pide, busca el perdón de Dios y la misericordia de Dios. Y esto es lo que Dios quiere, hermanos, que practiquemos la humildad, que reconozcamos nuestros errores y que hagamos a un lado las excusas. Y finalmente, en el versículo 14, vemos el veredicto de Dios ante el pecado del orgullo. Dice el versículo 14, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Quién es el otro? El fariseo, ¿verdad? Porque cualquiera, y aquí está como la verdad central que Dios quiere que aprendamos, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Esta parábola, hermanos, no solo trata de dos hombres orando, trata de dos corazones delante de Dios, que Dios está examinando. Uno lleno de orgullo, que fue rechazado, y otro lleno de humildad, que fue justificado. Esta parábola rompe con la lógica humana de aquella cultura, porque mientras para la gente de esa época, los fariseos eran catalogados como los más santos y los más cercanos a Dios, y el publicano un pecador, Jesús invierte esas expectativas. Jesús declara al que ellos consideraban santo, Jesús lo declara pecador. Y al que ellos consideraban impuro, Jesús lo declara justo, ¿verdad? Y yo quiero que vayamos nada más como para tener más claridad por qué Jesús escoge a un fariseo para ilustrar el orgullo. Quiero que vayamos a Mateo 23. Este capítulo es un poco amplio, pero vamos a leer solamente algunos. Yo les voy a ir mencionando. Dice, vamos a leer primero el versículo 12 de Mateo 23. Dice así, y vamos a entender aquí por qué Jesús escogió a un fariseo como ejemplo. Dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Es el mismo principio. Versículo 13, mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres con su actitud, ¿verdad? Pues ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que están entrando. Versículo 14, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. No porque fuera malo orar, sino porque su motivación era incorrecta. Versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué es lo más importante de la ley? La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, no dejen de orar, no dejen de diezmar, no dejen de ayunar, porque es bueno. Pero sin dejar esto, practiquen la justicia, la misericordia y la fe. Versículo 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis
lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Versículo 26. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Dios se va al corazón, hermanos. Dios comienza y quiere limpiarnos de adentro para afuera. No solamente quiere que aparentemos buenos cristianos y hagamos cosas que nos hagan ver como buenas personas. Dios quiere que todo lo que manifestemos nazca de adentro, porque de adentro del corazón nace todo, ¿verdad? Todo los malos pensamientos, la injusticia, toda la serie de pecados nace dentro del corazón. Y si el corazón no está limpio, no está redimido, está cerrado a lo que Dios quiere hacer, siempre vamos a manifestar cosas desagradables. Y qué triste que Dios diga, no recibo tu oración, porque lo estás haciendo con un corazón orgulloso, o no recibo esto de ti. Entonces, como reprendía al pueblo de Israel, ¿verdad? Decía, quita de mí tus cantos o tus salmos, no los recibo. Pero no porque eran malos los cantos, sino porque por lo que había detrás, ¿verdad? Esta expresión, ay, es una expresión de lamento, de dolor y de juicio divino. Entonces, aquí en el versículo 14, hermanos, ya casi terminamos, encontramos dos cosas, una advertencia y una promesa. Dios nos advierte sobre el peligro del orgullo. Leamos Proverbios 16:8, que dice así: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. El orgullo produce dolor, hermanos, porque destruye relaciones, provoca pleitos, divisiones y provoca muchas cosas que no nos edifican. Por eso Dios nos dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si tú piensas que estás bien, qué bueno, y échale ganas, pero depende siempre de Dios. No te sueltes de Dios, porque en el momento que tú te sueltas de Dios, vas a dar un paso equivocado y vas a traer dolor, consecuencias a tu vida. Y Dios quiere librarnos de eso, ¿sí? Encontramos en este versículo una promesa para el humilde. Dice, el que se humilla será enaltecido. Dios honró al publicano, lo levantó y lo justificó y lo declaró inocente. Él se declaró culpable, ¿verdad? Pero Dios lo declaró inocente porque lo perdonó. Y Dios recompensa la humildad. Vamos a ver Proverbios 22:4, que dice así: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Qué bonito, ¿verdad? Pero hay un precio que pagar. Entonces, hay que depender de Dios para que Él nos ayude, hermanos. Dios quiere formar en sus hijos un corazón humilde, semejante al de su Hijo. Por eso Jesús dice, aprendan a mí, que soy manso y humilde de corazón. Y este principio, hermanos, esta promesa, que Dios honra al humilde y lo levanta, lo bendice, lo exalta, se cumplió en la vida de Jesús. Filipenses 2:5-8 dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó al ser igual a Dios,
como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, hizo a un lado el yo, y dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y vea la bendición, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesús es nuestro mayor ejemplo, hermanos. Sigamos su ejemplo, ¿sí? Dios exalta a los humildes. 2 hombres subieron a orar. Uno habló con Dios, pero estaba lleno de sí mismo. El otro apenas pudo hablar, pero estaba lleno de necesidad, y ese fue el que salió justificado. ¿Quién de estos 2 hombres quiere ser usted, hermano? Oremos. Padre, te damos muchas gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias por perdonarnos. Gracias, Señor. Te pedimos que produzcas en nosotros un corazón humilde, Señor. Que podamos reconocer nuestra condición y nuestra necesidad de ti cada día, Señor. Y como oraba el rey David, Señor, crea en mí un corazón recto y contrito, Señor, que te glorifique, que te honre. Bendecimos, Padre, tu palabra, Señor. Bendecimos tu nombre. Te exaltamos a ti, Señor. Te damos a ti toda la honra y toda la gloria. Te pedimos perdón. Tú nos conoces, Señor. Tú sabes lo que hay en nuestro corazón. Conoces la necesidad que tenemos cada uno, Señor, de los que estamos aquí. Examina nuestro corazón, Señor, y ve lo que hay dentro de nosotros. Y perdónanos y ayúdanos. Gracias, Señor, por mostrarnos nuestra verdadera condición, Señor. Gracias, porque cada día, Señor, tú nos libras de nuestros propios pecados, Señor. Gracias, porque tienes tanta misericordia de nosotros, tus hijos. Reconocemos, Señor, que sin ti nada somos, Señor, que necesitamos estar apegados a ti, Señor, para poder contrarrestar todas aquellas cosas, Señor, que nos atrapan, que nos quieren desviar, que nos quieren apartar del propósito por la cual tú nos creaste, Señor. Te pedimos que nos ayudes. Te damos muchas gracias, Padre. Gracias por esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. No sé quién siga, hermanos. Dios los bendiga. Hermano,
le bendiga. Sí, gracias. Ay, hermana, Dios te bendiga. Que vuelva otra vez. Muchas gracias. Gracias, ¿Vienen hermana. con ella? Sí, venimos con Casa de Oración, con Claudia con y Juan. esta. Oh, está bueno. Sí, sí. Sí, hermana. Pues, Dios es bueno. Sí, primero Dios. Sí. Pues ahí cuando nos manda el pastor. ¿Verdad? Sí, sí, porque Él nos asigna y ya nos dice en qué lugar nos toca. Él es el que avisa, ¿verdad? Ajá. Que mandan Sí, pero con mucho gusto. los- Ay, sí, porque su palabra es tan hermosa, hermana. no, sí, no, Sí, a mí llega directo al me corazón. ha hecho tantas cosas en mi vida.